Lo dijimos hace un rato, en Argentina se registra récord de contagios y fallecimientos producto del COVID, así que vamos a tomar contacto con la periodista de Radio La Red, Silvina Brandi Marte. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Probablemente en mejor condición, según lo que hemos estado viendo, que sucede en tu país, Silvina. ¿Nos puedes contar un poquito de este escenario que terminó arrojando las últimas 24 horas más de 500 fallecidos por COVID? Sí, como no, como en el mundo, también la Argentina tiene una situación delicada a propósito de esta pandemia de coronavirus, que por supuesto está despertando tantos interrogantes a propósito de cuál ha sido el origen, ¿no? Hoy vemos como las mayores esferas de poder a nivel internacional están observando qué ha pasado en Wuhan hace un tiempo y por supuesto todo el mundo está viviendo las consecuencias, con mayor o con menor intensidad. Argentina no es ajena a esta situación. Las cifras que estamos recogiendo, que se recogieron durante las últimas 24 horas, que hablan de 41.080 contagios, no corresponden al último periodo, hace exactamente una semana, en el que se aplicó una cuarentena realmente dura y restrictiva, que va a tener un tope, un vencimiento en pocas horas más, porque a partir del lunes, con muchos recaudos, de todas maneras, se va a intentar por pocos días, 5 días solamente, algún tipo de flexibilización. Naturalmente hay una enorme preocupación por lo que implica la pandemia, con los efectos que tiene en el plano sanitario de la población, en el sistema público, que es muy fuerte aquí en la Argentina, de acceso gratuito, y en el sistema privado, porque en todo el país lo que existe es una situación de saturación. Cuando hablamos de saturación, no hablamos solamente de la cantidad de camas ocupadas, libres y de los insumos, sino también de la situación del personal sanitario, porque más allá de que vos agregues al sistema camas y equipamiento, no podés fabricar médicos, ni enfermeros, ni especialistas en terapia para brindar la atención adecuada a todos los ciudadanos. Así es que este es uno de los factores que preocupa y, por supuesto, más allá de las restricciones que tienen una consecuencia social, que impactan en la conducta, en el ánimo de las personas, hay un impacto económico y esto genera un malestar y un mal humor que también, como en todo el mundo, se expresa aquí en la Argentina. Sí. ¿Qué es lo que falta? Bueno, vacunas, naturalmente, vacunas. Y por eso, durante esta última semana, entre el 24 y el 29, lo que se ha visto es que el gobierno avanzó y además comunicó oficialmente una serie de contratos que están a la firma o que al fin pudieron poner algo más de energía en lo que es la entrega de vacunas, ¿no? Silvina. Hoy, ¿Perdón? Sí, me gustaría preguntarte primero sobre el tema de los 41.000 casos, que no me quedó claro si era una acumulación de la semana o fue solamente ayer. Acá en Chile se entregan los datos de positividad de los PCR todos los días, porque, claro, 41.000 personas contagiadas de un día para otro es demasiado. Se entregan todos los días, pero corresponden a las últimas semanas, ¿no es cierto? Porque efectivamente el virus se demora en manifestarse, sí. Y entonces entendemos... Exacto. Porque esa es la duda que también a mí me quedó respecto de lo que te preguntaba. A ver, los hisopados y los testeos de PCR se realizan todos los días, ¿sí? Obviamente a los periodistas nunca nos va a parecer adecuado el número de testeos, porque quisiéramos que todo el mundo pudiera testearse, que todo el mundo pudiera acceder con mucha facilidad. Hay distritos en los que se logra esto y otros que no. La información se entrega a diario. Ya. Hay publicación del sistema epidemiológico de la Argentina que se entrega a diario. Hay un horario de actualización entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde de la Argentina que comunica el registro que oficialmente existe en el país correspondiente a las últimas 24 horas. Lo que yo digo es, ayer sí, efectivamente, se comunicaron 41.080 casos. Lo que digo es esto, el proceso hasta llegar a un positivo entre 10 y 7 días. Obviamente, la persona que se contagió hace 10 días, ¿sí?, tiene un registro en la información en el día de ayer o de hoy. Digo, lo que quería aclarar, tal vez no he sido clara, es que estos contagios no corresponden al momento del martillazo, digamos, claro, el momento en el cual se bajó la barrera todavía, y Silvina, hubo mucho más restricciones. Claro, pero lo que no queda claro, Silvina, es si son los acumulados o si son
los nuevos. 41.000 son nuevos notificados o es el registro de todos los acumulados. Porque eso es una diferencia muy grande. Lo mismo pasa con los fallecimientos. Te lo repito una vez más. 41.080 casos son los oficialmente comunicados durante las últimas 24 horas. ¿Pero casos nuevos ¿sí? o la acumulación del total de casos? Eso es importante. Aquí se hace esa diferencia. Nosotros sabemos que hay 8.000 casos nuevos y 41.000 acumulados, por ejemplo, de los conocidos. ¿Allá se hace esa diferencia también? Mira, aquí lo que se hace es comunicarte cada 24 horas los casos oficiales de la Argentina. Yeah. Hay provincias que tienen demoras en las cargas y cuando sucede esto se aclara. La provincia de Formosa, por ejemplo, ha sido un claro ejemplo. Hace exactamente una semana de comunicar una cantidad enorme de casos que habían quedado... Vaya a saber por qué razón. El gobierno de Formosa dice que por un cambio en la carga del sistema habían quedado en stand-by, digamos. Claro. Estos casos que se comunicaron ayer no tienen ninguna aclaración. Por lo tanto, lo que insisto con esto son los oficialmente comunicados sin ningún tipo de desagregado. Okay. Aclaro que los contagios producidos justamente se generaron antes de las medidas duras que tomó el gobierno de la Argentina hace exactamente una semana. Silvina, claro? ¿Qué pasó en esta, no sé, ya segunda, casi tercera ola que llevamos? Porque Argentina estuvo con cifras más o menos bajas el año pasado en cuanto a contagio. Y ahora, claro, por eso nos llama la atención llamarte a ti, porque nos sorprendió este gran salto de personas positivas. ¿Qué cambió? Y fallecimiento, 551 personas fallecidas. ¿Qué pasó en comparación con el año pasado, que ahora tienen estos números tan altos? Lo mismo que le pasó a Uruguay. La intensidad de la circulación del virus y la multiplicidad de cepas y además el hecho de que la cantidad de vacunas que llegaron al país evidentemente no eran las esperadas, ni siquiera por el propio gobierno, que había firmado contratos, particularmente con el laboratorio Oxford AstraZeneca y con el gobierno mexicano para la provisión de vacunas, no llegaron en tiempo y forma. Entonces, fíjate qué combinación. El cambio de estación, la multiplicidad de cepas, ¿sí? El hecho de que no llegaron la cantidad de vacunas suficientes por estos incumplimientos de contrato, luego podemos ver si es la única cuestión el incumplimiento del contrato, o si en realidad se tendrían que haber manejado esos contratos de una manera distinta, o si la negociación debería haber sido diferente. Hay polémicas con un laboratorio, aunque siguen las conversaciones. Lo que ha pasado es esto. Ojalá no cruce la cordillera, ¿no? Y no les pase a ustedes esta situación que estamos pasando nosotros, como también la está viviendo el pueblo de Uruguay. Claro, porque ahí las fronteras son mucho más fáciles de traspasar. Uruguay con Brasil, claro, Bolivia con, bueno, no tanto con Argentina, pero claro, nuestra cordillera ahí nos separa. Y también tenemos esta otra cuestión. No todos los países tienen el volumen de vacunas que nosotros tenemos, ni el número de población que nosotros tenemos. Claro. Sí, nosotros hemos tenido un súper buen proceso de vacunación, independiente de que en paralelo los contagios siguen al alza y ha sido lamentable. Se había logrado disminuir la cantidad de pacientes en camas UCI, precisamente los rangos de las edades vacunadas, pero tenemos nuevamente, al menos en la región metropolitana, camas UCI saturadas, sobre todo en esa población que no ha logrado acceder a la inoculación aún. Silvina, ¿qué dice la opinión pública también y el mundo de la ciencia respecto a las decisiones tomadas por el gobierno? ¿Han sido adecuadas? ¿No? ¿Qué es lo que más se comenta respecto a aquellos errores también que en temas de estrategia sanitaria pueden haberse cometido? Bueno, ustedes saben que hay distintas miradas sobre este punto, porque naturalmente estamos hablando de una pandemia en un escenario político con tensiones, como siempre ocurre aquí en Argentina, entre el oficialismo y la oposición, en un escenario que es delicado desde el punto de vista del planteo económico y en un campo, el de la ciencia, en el que no hay una única mirada, tampoco en la ciencia. En líneas generales, el pedido que hacen los científicos tiene que ver con restricciones severas, ¿sí? No es lo que piden por allí algunos funcionarios mucho más dedicados a la economía y tampoco es lo que la sociedad argentina está en condiciones de soportar por varias cuestiones, porque hemos tenido el año pasado un confinamiento muy estricto
porque esto generó un impacto fuerte en el plano económico, porque ha generado diferencias luego de observar qué es lo que ocurre en el mundo, particularmente en Europa, con las actividades que se cerraron y las que se abrieron, porque esto incluye algo que es muy importante en Argentina y es el acceso a la educación, porque no es lo mismo tener presencialidad que no tenerla. Entonces vas a encontrar distintas lecturas y distintos escenarios. Incluso las diferencias han llegado a planteos judiciales en la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país. Pero el número de casos de ayer, los 41.080 oficialmente comunicados, y lo que se espera hoy va a ser determinante en el momento de definir qué medidas de acción se van a tomar. Nosotros tenemos un decreto que rige hasta el 11 de junio. La gran pregunta no es la semana que viene. La gran pregunta es qué es lo que va a pasar a partir del día 14, porque ahí sí ya van a empezar a tallar las diferencias una vez más. Oye, Silvina, pudimos acceder ahí a la entrevista del presidente Fernández con un youtuber argentino y hablaba sobre que tuvo problemas con el contrato con Pfizer. Él lo ha dicho varias veces para que llegaran las vacunas, pero nunca ha dado cuenta de cuáles fueron esos problemas o exigencias que le habría hecho el laboratorio. ¿Hay algún tipo de trascendido de qué habría pedido Pfizer, por ejemplo? Porque acá a Chile llegaron sin ningún problema. Ustedes no tuvieron problemas, la letra chica del contacto. Mira, les pregunto esto a ustedes, porque la verdad es un tema que nos interesa a todos los argentinos, a los periodistas mucho más, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante saber la experiencia chilena para ver por qué no se pudo reproducir aquí en la Argentina, siendo que aquí en Buenos Aires hubo un desarrollo científico de investigación y unas pruebas muy, muy importantes. Y de hecho fue la primera vacuna aprobada por el sistema de control sanitario en la Argentina, fue la de Pfizer. Así es que tenemos ahí algo que nos da vuelta y que no podemos terminar de ver. ¿A ustedes qué les pidieron? Por lo menos es que, bueno, como todo contrato es un contrato que es secreto, tampoco hemos sabido, pero no ha habido alarma ni tampoco críticas desde el gobierno hacia Pfizer. En cuanto a la negociación con ese laboratorio, ni tampoco con Sinovac, ni tampoco con CanSino, que llegan mañana otras vacunas, con Oxford, AstraZeneca, que también se han probado acá en Chile. No ha habido ningún, por lo menos trascendido de algún tipo de cosa exagerada que hayan solicitado en estos contratos. Por eso nos llama la atención eso. Bueno, es muy bueno saberlo. Nosotros no hemos tenido inconveniente con ninguno hasta aquí que conozcamos hasta el momento. Ustedes saben que por ley aquí ya está la Auditoría General de la Nación trabajando en observar los contratos y el proceso de distribución. Esto forma parte de la ley en la Argentina. Pero hasta el tema de Pfizer, que es un laboratorio con un gran desarrollo de productos medicinales en la Argentina, es un laboratorio que tiene raíces muy importantes en la Argentina. No, a ninguno de nosotros nos termina de cerrar. Ustedes saben que fue muy difícil la redacción de una ley en el Congreso Nacional y había alguna piedra en el zapato que tenía que ver con la idea de las responsabilidades por el incumplimiento, por incumplimientos y por consecuencias en la aplicación, eso que también de la está lectura política acá. Fue algo que surgió. ¿Cómo? Si ustedes me Eso también está en el contrato si aquí acá. alguna vez se aclaró el tema de los glaciares o cosa que se le parezca, nunca lo supimos. Y ahí, permítame, ustedes son periodistas, yo también, hay una gran diferencia. La entrevista del youtuber fue muy buena. La verdad que fue muy buena porque en el sentido de que al hablar entre pares, era un youtuber que trabaja dentro del peronismo, permitió al presidente Fernández aclarar algunas cuestiones de la dura interna de la alianza del gobierno. Pero un youtuber no es un periodista, y un militante no es un periodista. Entonces, nos quedamos con gusto a poco en cuanto a la necesidad de tener repreguntas sobre esto. Sí. Claro. Sí, aquí también había algunas quejas sobre transparencia, ha faltado, claro, probablemente en distintos gobiernos han tratado de tapar también sus debilidades o sus errores, pero también se puso en cuestión el tema de precisamente en el marco de los contratos con las vacunas, el tema de las responsabilidades. Sin embargo, no solamente el gobierno, la opinión pública también ha valorado que se haya podido avanzar con la vacunación. Pero lo único que me queda preguntarte, Silvina, es respecto de si ha estado a la altura, a tu juicio, el gobierno argentino, independiente de que haya distintas miradas sobre la ciencia. Yo creo que en general hay un consenso bastante amplio respecto de lo importante que son las medidas, pero estas medidas se tienen que tomar con ayudas sociales. Yo no sé si las ayudas sociales han sido suficientes. Argentina está en una situación de crisis económica compleja desde hace más tiempo.
tiempo, entonces quizás es más difícil aún. Y ahí tu opinión respecto de cómo ha estado el gobierno argentino. Bueno, desde el punto de vista de la opinión, yo te diría que como todos todos esperamos aquí o deseamos todavía aún que haya una mejor forma de perfilar la negociación con los laboratorios. El gobierno designó a una asesora presidencial que está la licenciada Nicolini, que está viajando a Rusia, a Cuba, que mantiene diálogos con distintos laboratorios, a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Desde el momento en el que ellas encabezan la negociación, se nota que hay un avance en las conversaciones, en las firmas de contrato, en la perspectiva de llegadas de vacuna. Por supuesto que todos deseamos más y mejor, porque el impacto de la pandemia es tan brutal y es tan doloroso que todos queremos las cuestiones ya. Por supuesto que queremos transparencia, que queremos conocer qué es lo que ocurre con el manejo de los fondos, que podemos tener diferencias o acuerdos respecto de las medidas. Pero me parece que en un momento en el cual estamos hablando de la enorme cantidad de personas fallecidas en la Argentina y en el mundo, ¿ok? Porque en Latinoamérica mueren personas, sí. En Estados Unidos mueren personas, en Asia, en Rusia, en Chile, en todos lados mueren personas. Nuestra mirada periodística demanda y exige más y mejor, ¿sí? Y siempre va a pedir mayor atención a aquellas personas que no pueden. Estamos además en una situación muy delicada de crisis económica. Se toman medidas. Por supuesto que siempre queremos más y mejor, pero también tenemos que ver cuál es el escenario real que tenemos en nuestro país para poder tomarlas. Entonces, aquí se ha hecho hincapié en garantizar que haya alimento, garantizar que haya algún tipo de ayuda para los sectores empresarios pequeños, ¿sí? Y tratar de acceder a algún tipo de educación. Lo que pasa es que nunca alcanza, no alcanza. Y hay un riesgo delicado también, que es teñir la crítica de acuerdo a la cuestión ideológica, ¿no? No te digo la relación natural entre oficialismo y oposición, sino que sea pura ideología lo que te separe en este momento. Es un escenario delicado. La periodista de la radio La Red de Argentina, Silvina Brandimarte, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio USACH. Silvina, muchas gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien. Ha sido un gusto, un abrazo para ustedes. Igualmente, hasta luego.